Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta sala Borja que nos acoge. Los miembros de la Asociación Finanzas Éticas de Castilla y León y el Grupo de Iniciativa Territorial de FIARE Banca Ética, del que formo parte, hemos organizado con mucho cariño este evento que esperamos que cumpla vuestras expectativas, esas expectativas que os han hecho salir de casa este día tan frío y venir aquí a reuniros con nosotras. Ha sido casual la elección del día. Hoy es día 30 de enero y quizás alguno sepa que es el aniversario del asesinato del Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi era un líder pacifista que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a la injusticia, y que fue asesinado por defender estas ideas. Por eso hoy se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. El mensaje que se trata de transmitir a los centros educativos es amor universal, la no violencia y la paz. Con esta charla-debate titulada Finanzas éticas frente a banca armada, queremos incidir en un tema de suma actualidad. Hay más de 50 conflictos bélicos en el mundo actualmente. Quizás los más conocidos, porque son los que se presentan en los medios, son los de Palestina y los de Ucrania, y el de Ucrania. Y nos preguntamos, ¿estas guerras son inevitables? ¿Por qué parecen no tener fin? ¿Quiénes se benefician? ¿Las empresas que fabrican armas? ¿Los bancos que las financian? ¿Los inversores? Y también podemos reflexionar sobre nuestra responsabilidad personal, sobre dónde ponemos nuestro dinero. ¿Sabemos qué se financia con nuestro dinero? Para profundizar en estos temas y otros que seguro que van a salir en el debate, contamos con Jordi Calvo y Leandro Velasco. Voy a presentar a Jordi Calvo. Jordi Calvo es doctor en paz, conflictos y desarrollo, economista e investigador sobre cultura de paz, desarme, economía de la defensa y comercio y financiación de las armas. Ha trabajado como coordinador de proyectos humanitarios en Liberia, Costa de Marfil, Mauritania, Uganda, Zambia, República Democrática del Congo, Nigeria, República Centroafricana. Es coordinador del Centro de las y profesor de Relaciones Internacionales, Paz, Seguridad y Conflictos, Economía y Cooperación al Desarrollo. Miembro del International Peace Bureau, si no me entendéis en inglés, es Oficina de Paz Internacional, y coordinador de la Global Campaign on Military Spending. Os lo digo en castellano porque en inglés no se entiende. Campaña global sobre gasto militar. Jordi nos va a hablar del informe número 66 emitido por el Centro de las. Este informe lleva por título La banca armada y su corresponsabilidad en el genocidio de Gaza. Leandro Velasco es economista, compañero de nuestro grupo de iniciativa territorial FIARE Banca Ética, al que pertenece como voluntario desde sus inicios en Castilla y León, en el año 2007. Y es activista en el ámbito del comercio justo, la cooperación al desarrollo y las finanzas éticas. Leandro nos ilustrará sobre FIARE Banca Ética, que es un banco ético, libre, independiente y cooperativo. Ahora van a subir un momento mis compañeros para que los conozcáis, mis compañeros del GID y también algún representante de la Asociación Finanzas Éticas. Bueno, pues estaba pensando si decir los nombres, pues ya os lo voy a decir. Alberto, Nuria, Elena, Javi, Diodoné, Leandro, bueno, aquí tenemos también en medio nuestro Jordi, está el otro Javi, Toyi, Celia y Pablo. Yo Carmen, me llamo Carmen.
La verdad que me hacía mucha ilusión venir a Valladolid. No había estado aquí haciendo charlas, he ido a algunos otros lugares del estado y nada, cuando hablé con Javi y con Leandro y con los demás, pues digo, nada, estoy aquí, hay que venir. Vengo de Castellón y de Barcelona, que es mi zona de trabajo, y nada, encantado de estar aquí. Me gustaría compartir con vosotras y con vosotros un análisis un poquito previo a lo que es el informe que nos ha traído aquí. El informe, seguramente, si seguís las cuestiones de banca ética y de FIARE y en fin, de la economía y de los conflictos, a lo mejor conocéis que desde el Centre de Estudis per la Pau, el Centro de Estudios por la Paz, es una organización pequeñita que está sobre todo en Cataluña y en Valencia, que hacemos unos informes desde hace ya bastantes años, hace cerca de 20 años, en los que analizamos la relación entre, de qué manera las empresas de armas tienen una relación con los bancos, porque somos una organización que desde un punto de vista de cultura de paz analizamos los conflictos y las políticas de seguridad y defensa y tenemos una visión crítica con la militarización y proponemos alternativas. Y de estos informes hemos hecho varios y este último lo hemos vinculado a un conflicto que nos ha tocado especialmente y que nos emociona y que nos duele, que es el conflicto, el genocidio que ha ocurrido y que pese al alto el fuego todavía está ocurriendo y seguro que seguirán ocurriendo injusticias y desgracias en la tierra de Palestina y lo hemos vinculado de una manera especial para hablar obviamente del conflicto, para no olvidarlo, para no olvidarnos de Palestina y también para hablar de cómo estirando del hilo llegamos a cómo puede ocurrir algo así. Y que al final llegamos a los bancos también y al final llegamos también a nosotros y nosotras, que un poquito de responsabilidad tenemos porque también formamos parte de los bancos, somos clientes, los bancos utilizan nuestro dinero para hacer lo que quieren. En esta diapositiva la idea es la de que aceptemos y entendamos que el sector de la defensa o el sector militar, la industria militar, es una industria muy próspera, muy interesante para quien quiera invertir dinero, ¿no? Invertir en armas ya lo era, ¿no? Ya era una inversión bastante interesante, pero ahora se está convirtiendo en una inversión, en una de las mejores inversiones a las que pudiéramos ir. De hecho, en estos últimos meses el sector de defensa es el que más crece, solo por detrás del sector de la inteligencia artificial. Y desde 2021 ha duplicado su cotización bursátil. Según un informe mira algunos informes del Global Market World Report, en una década, hasta el año 2031, puede tener un crecimiento anual cercano al 5%, según estiman este sector, el sector de la defensa. Y mirando algunos números que aparecen bien en la gráfica de la izquierda, está la cotización de algunas empresas de armas, que he sacado de un artículo del Economista, que está muy bien, la verdad. Y me he dedicado a buscar esta mañana la variación de la cotización bursátil de algunas de las empresas de armas más importantes. Y aparecen estos datos. Es verdad que Lockheed Martin o General Dynamics, que son dos grandes empresas de armas de siempre de Estados Unidos, aparece una variación de cotización bursátil desde que empezó la guerra en Ucrania de algo razonable, del 17 o el 18%. Hasta ahora parece que esta es la perspectiva de expectativas de mercado futuro que existe en estas empresas que quizá pudieran mostrar el mercado de Estados Unidos hasta ahora. Pero mirando otras empresas, por ejemplo la empresa de armas más importante de Europa prácticamente ahora, que es Rheinmetall, os sonará cada vez más porque recientemente ha comprado Expal. Y Expal es
ha sido una empresa, y es todavía de las más importantes de armamento español, y tiene una fábrica en Quintanilla, sabéis, aquí por Burgos, bien cerca. Una fábrica importante, que ahora Rheinmetall la tiene, digamos, trabajando a tope, tiene 300 personas allí trabajando. Y en Rheinmetall, la variación desde el inicio de la guerra de Ucrania, de la cotización bursátil, es de 96 euros la acción a 754, aumentando un 685%. O en Leonardo, que es la empresa de armas más importante de Italia, la variación es de 383%. Y he puesto una española, he buscado la que parece, ¿no?, que está creciendo más últimamente, que es Indra. Indra es una empresa del sector de defensa de gran relevancia a nivel español, y esta ha crecido en este periodo, desde que comenzó la guerra en Ucrania, al 100%, ha duplicado el valor de su cotización. Es decir, invertir en armas, por muchos indicadores que vemos, parece que es algo muy interesante, como diremos hoy, si no tienes escrúpulos, claro. Otra cuestión introductoria que tenemos que saber es de dónde sale el dinero para comprar armas. Las armas las fabrican empresas privadas, casi siempre. Hay algunas públicas. En el caso de España, por ejemplo, Navantia es una empresa pública, 100%. A veces tienen participación pública, una parte, pero lo habitual es que sean empresas privadas. Casi todas las empresas de nuestro entorno, de armamento. Pero se compran 100% con dinero público, salvo las armas de caza, y que eso no representa prácticamente nada en el total. Es decir, estamos hablando de que el dinero que se inyecta en el mercado de la industria militar es el dinero que se decide, que se pone cada año en los presupuestos militares, en los presupuestos de defensa. Y esta decisión, la de cuánto dinero ponemos en el presupuesto de defensa, es una decisión política. Ahora, por ejemplo, el gobierno está negociando los presupuestos y probablemente esté negociando si pone un poco más para infraestructuras, un poco más para sanidad, un poco más para educación o un poco más para defensa o para armas. Así que este dato del gasto militar es muy importante para entender de qué hablamos. Os sonará también que desde hace ya más de una década se nos dice que en la OTAN se tomó la decisión, hubo el acuerdo de que se quería llegar al 2% del PIB dedicado a gastos militares. Esto que nos viene repitiendo Trump en su época anterior, después el resto de presidentes estadounidenses también lo ha ido diciendo, quizá no tan repetidamente, y ahora Trump vuelve a la carga. Esto supone que los gobiernos del entorno OTAN en todo este periodo ha conseguido generar un gasto adicional de 600.000 millones gracias a intentar llegar a este 2% del PIB. 600.000 millones que se suman ¿a qué? Que se suman al PIB, al gasto militar mundial, que va destinado no todo a armas, sino una parte. El gasto militar mundial son 2,4 billones. Hoy en día sería la octava economía del mundo, con 2,4 billones dedicados a gasto militar. Pero de esta parte no todo va para armas. Para armas va alrededor, al menos hasta ahora, iba un 30%. Pongamos que un 30 o un 40% está destinado en el gasto militar para armas. Estamos hablando ya de un mercado en el año 2024 que supera el billón. Y esto es importante que tengamos en cuenta algunas de estas cifras, aunque sean mareantes, porque ahora de momento han introducido en la ecuación que tenemos que llegar al 5% del PIB en defensa. Ese es el mensaje de Trump, ¿no? Ahora a través de su demanda de que los Estados europeos tienen que aumentar su gasto militar, y ahora hay que llegar ya al 5%. Si se llega al 5%, si se pretende llegar al 5% en 10 años o en 15 años, en el periodo que sea, estamos hablando de pasar de 2,4 billones como mínimo a 6 billones de gasto militar. Y lo que estamos viendo es que estos últimos años los incrementos en el gasto militar no son para aumentar los ejércitos, al menos en los países de nuestro entorno, sino que va destinado prácticamente todos los incrementos de estos años a armamento. Es decir, los ejércitos se quedan igual y se compran más armas, ¿no? Se aumentan
las capacidades militares en cuanto a tecnología, aviones de guerra, buques de guerra, etcétera, etcétera, que valen mucho dinero. Claro, ¿esto qué supone? Que podemos estar haciendo que el dinero disponible para las armas, para este sector de defensa que vemos que genera esas expectativas, puede multiplicarse por 4 en los próximos 10 o 20 años. Claro, estamos hablando de grandes beneficios y de mucho dinero disponible para este sector. Otro dato. Cuando miramos la industria, para juntarlos todos, cuando miramos la industria militar del mundo, no es fácil saber, tenemos datos de toda la industria militar, pero sí que intenta un instituto de Estocolmo, que se llama el SIPRI, intenta hacer una lista de las 100 primeras industrias militares del mundo. Y estas 100 primeras industrias militares del mundo facturan, en el último año con datos, en 2023, 600.000 millones. Ahora será mucho más cada año y quizá dentro de 10 años estamos hablando de billones que facturen. Para tener una foto de quién fabrica las armas, es decir, si aumenta el mercado, quién las fabrica, quién las vende y quién tiene la capacidad de responder a la demanda que se pueda generar porque hay mucho más dinero, es quien ahora tiene mejor posición. Esto es de libro. Pues de estas empresas, el 51% este año y siempre son de Estados Unidos. Es decir, la mitad de las empresas de armas potentes que es muy probable que puedan ser las que se beneficien de esta inyección, este aumento del mercado militar en el futuro, son de Estados Unidos. Y además, Estados Unidos es el que ahora, si miramos la foto de las exportaciones anuales, el 55% de las exportaciones anuales, según datos SIPRI también, son de Estados Unidos. Es decir, en el mercado mundial, ¿quién piensa que va a ganar si hay más mercado? Pues las empresas, el complejo militar de Estados Unidos. No en vano, su presidente está pidiendo que pongamos todos mucho más dinero. De hecho, las importaciones de Europa, más de la mitad de las importaciones de Europa, el dinero que destinan los países europeos a armas, más de la mitad también se compran de Estados Unidos. Es decir, está pidiendo poner más dinero en defensa para comprar mis armas. El tercer punto que quería compartiros es el del análisis de dónde se encuentra la cuestión de la financiación, ¿no? ¿Por qué es tan importante la financiación en el complejo militar industrial? Estamos hablando de que el gasto militar es el primer paso. Cuanto más pongamos, cuanto la decisión política sea de poner más dinero en el gasto militar, más habrá de lo que viene después. Más habrá de industria militar, más habrá de comercio de armas, de exportación de armas, y más mercado, más dinero y más negocio habrá en el conjunto de este ciclo. Al principio solo analizábamos el gasto, el comercio y la industria, pero hace cerca ya de 20 años empezamos a identificar que las empresas de armas tienen una realidad muy particular, que fabrican un producto que cuando se lo compran, o sea, una empresa de armas cuando hace su negocio, lo que hace es buscar sus clientes. Por ejemplo, se puede ir a Arabia Saudí, se puede ir a Turquía, se puede ir a Indonesia, a los gobiernos. O sea, hay ferias de armas donde se encuentran productores y compradores y llega a un acuerdo. Y esto ocurre, ¿no? O ha ocurrido hace poco. España, o sea, Navantia, una empresa, ¿no? Por ejemplo, de Arabia Saudí, y ha llegado a un acuerdo con el gobierno saudí de que le va a comprar 4 fragatas. Y va al gobierno a pedirle permiso para venderlas. Y el gobierno tiene que aplicar criterios que están en la Ley de Comercio de Armas para ver si le concede la autorización de la licencia de exportación de armas a esta empresa para transferir estas armas a este país. Si queréis hablamos después, si hay alguna duda sobre cómo funciona esta legislación, pero como no es el foco, a lo que me refiero es que, por ejemplo, la empresa, en el momento en que tiene la autorización, no tiene las armas para dárselas al comprador, las tiene que empezar a fabricar. Y tardará años en fabricarlas y en entregarlas. Y tardará años en cobrarlas, que es cuando las entrega. Para todo este periodo, que pueden ser incluso 10 o 15 años, dependiendo del tipo de producto, necesita financiación.
Y es por eso que es tan imprescindible la financiación para las empresas de armas. Además, esto lo intentamos comprobar con un indicador, que no sé si es el mejor, pero bueno, es un indicador más. En el primer informe que hicimos de todas las, que llamamos de banca armada, de todas las empresas de armas españolas, solo de industria militar española, y luego vimos los bancos españoles, en el año 2008, estábamos mirando una a una, además aquel año lo hice yo. Son cerca de 200 empresas, aunque relevantes son 8 o 10, son cerca de 200 empresas, en las que, mirando uno a uno en sus balances, la ratio de endeudamiento que tiene cada una de las empresas, para ver con qué nivel de endeudamiento vivían, funcionaban. Y salió una media que era del 73%. Es decir, y de ahí viene, de este número, de esta cifra, que además Fiare la ha utilizado, ¿no? Que 3 de cada 4 armas no existirían de no ser por la financiación de los bancos. Luego en alguna entrevista o en alguna charla recuerdo que me preguntaron, ¿pero eso es mucho o poco como ratio? Y no lo sabía, digo, pues no lo sé. Y lo busqué, y busqué que la ratio de endeudamiento de las empresas en general en la economía española es la misma, 73, un 74 o un 75%. Aparentemente, como quizás sabemos, las empresas sin la financiación no podrían tener su actividad económica. Por eso es tan relevante el trabajo, ¿no? La decisión de qué actividades se financian y qué actividades no. ¿Y cómo financian a las empresas de armas los bancos? Pues en todo este tiempo hemos identificado 8 formas, como mínimo. Debe haber muchas más. Pero hemos identificado que sobre todo lo que hacen es dar pólizas de crédito o créditos sindicados, créditos entre varios bancos. Pólizas de crédito, por si no suena muy bien lo que es, al final es tener un crédito abierto para ir gastándolo según necesidad. Es un dinero en el banco para ir gastando si lo necesitas. También son préstamos más tradicionales. También les ayudan con las emisiones de bonos y de pagarés, con ampliaciones de capital, con participaciones accionariales, por ejemplo, también, o con fondos de inversión. Y claro, y todo esto dices, bueno, si el banco lo hace con su dinero, pues bien está, ¿no? Pero ¿con qué dinero hace esto el banco? Pues yo me atrevo a decir que una buena parte de estas inversiones las hacen con nuestro dinero. Primero porque sabéis que los bancos no tienen todo el dinero nuestro allá disponible para que se lo pidamos cuando vamos, ¿no? De eso el concepto corralito significa que si toda la gente fuera de golpe al banco a sacar su dinero, el banco diría, pues no lo tengo. Y dices, y si no lo tienes, ¿dónde lo tienes? Y ese ¿dónde lo tienes? Es que lo tiene invertido en algún sitio. Si no, ¿cómo puede ser que cuando pasamos lo tiene invertido y consiguiendo recursos, consiguiendo dinero, consiguiendo rentabilidad con este dinero que nosotros no utilizamos, porque no necesitamos todo el dinero todo el tiempo? Y con esto, a veces, no sé si habéis pasado, si todavía existe esta campaña, pero hace unos meses al menos, cuando pasabas por delante del Banco Santander, ponía, si traes tu nómina te dan 400 euros. Dices, hombre, ¿de dónde salen estos 400 euros que te regalan simplemente por ser cliente? Pues de algún sitio saldrá, de las inversiones que van haciendo con este dinero que tienen allí, que en buena parte es nuestro también. Y sabemos si el banco financia con nuestro dinero las armas. Pues podéis ir a preguntarle al banco, y es verdad que muchas veces cuando hemos hablado de esto nos han dicho, no, pues nos hemos acercado al banco y ido al BBVA, ido al Santander, que son los que más aparecen como financiadores de armas, o la Caixa, y oye, pues me dicen que no lo saben, o que no, que con mi dinero no se financia esto. Y digo, bueno, pues vamos a intentar comprobarlo. Y en este informe y en otros informes hemos intentado ver el vínculo entre una cosa y otra. Y tenemos un método para conseguir estos datos, que lo hablábamos ayer, que es un método muy costoso. Tenemos que incluso comprar estos datos en las bases de datos oficiales financieras que utilizan las empresas de todo el mundo. Son las bases de datos Reuters, la base de datos de Thomson, son bases de datos en las que toda la información existente de transacciones financieras
está allá y pagando a quien tiene acceso conseguimos, diciendo el nombre de algunas empresas de armas, saber algunas de las operaciones durante un periodo de tiempo de los bancos con algunas de estas empresas de armas. Tenemos información de alrededor de 30 o 40 empresas de armas. ¿Quién financia estas empresas? No de más. Es decir, sabemos solo una parte de la realidad total. Y con esto nos han ido saliendo cada año rankings, lo que llamamos rankings de la banca armada. Nos ha salido quién ha financiado con política de crédito, con préstamos, con los bonos, los pagarés, los fondos de inversión, etc. Y hemos hecho ya 2 informes, sobre todo este último, pero uno anterior también con la guerra de Yemen, en la que hicimos un esfuerzo mayor para intentar adivinar, para intentar vincular la financiación de empresas de armas, pero empresas que han vendido estas armas a países que están utilizándolas para cometer o bien crímenes de guerra, sobre todo crímenes de guerra, y en el caso del gobierno de Israel o del ejército de Israel, para cometer un genocidio, que también es un crimen de guerra, por supuesto. Entonces, esto lo hicimos de la siguiente manera. Al final se trata de mirar todos los informes que existen de documentación y de testimonios de utilización de armas en el terreno. Y esto en Yemen lo conseguimos hacer porque existían informes de Naciones Unidas, de Médicos Sin Fronteras. Cuando tiran unas bombas a un campo de refugiados, cuando se ataca un hospital o una escuela, después quedan restos, hay testimonios, hay quien lo ha visto, hay quien ha tomado imágenes, y con toda esta información se hacen los informes de las diferentes agencias de Naciones Unidas o los informes de las ONGs que están trabajando sobre el terreno. Con estos informes hemos sacado las armas que se han utilizado allá. Después, viendo esta arma, hemos buscado quién las fabrica. Cuando vemos el arma que la fabrican, hemos buscado qué empresa es la que la fabrica y dónde está situada esta empresa. Después hemos mirado si en los años anteriores a este ataque, porque estas armas se compran antes y se utilizan, obviamente las has comprado antes para utilizarlas, en esos años, desde el país de donde está esta empresa, donde las fabrica, se exportaron estas armas al lugar donde han sido utilizadas, o al gobierno o al ejército al que se le ha vendido. Y haciendo toda esta triangulación, en el caso de Palestina, nos ha salido lo siguiente, como podéis ver aquí. Tenemos esta tabla en el informe, que os digo, en el informe 66, tenemos en el ataque a Rafah, en el ataque a la ciudad de Gaza, en el ataque o incluso un ataque a Yemen que ponemos aquí, o Jenin, sale el uso de las siguientes aeronaves. El helicóptero Apache, fabricado por Boeing, en el que también participa una empresa de Leonardo, o el F-15 fabricado por Boeing y por BAE Systems, o el F-35 fabricado por Lockheed Martin, por BAE Systems, por Leonardo, y hemos mirado qué bancos financiaron en el mismo periodo en que estas armas fueron exportadas, fueron vendidas al ejército de Israel, a esta empresa. Y aquí nos aparece el Santander, nos aparece el BBVA, sobre todo que han financiado a estas empresas en ese momento. Pero también miramos otro tipo de armas. Esto era desde donde se lanzaban. En este caso teníamos evidencias del uso de las JDAM, que son una munición guiada, que se han lanzado miles y miles ahora, por ejemplo, en Jabalilla, Wasi, en Han Yunis, en Al-Mawasi. Aquí tenemos toda la lista de evidencias en las que existen noticias. O la CBU, fabricada por General Dynamics. Los países que han exportado armas todo este tiempo a Israel y lo siguen haciendo son Estados Unidos y Alemania, principalmente. Y por eso aparecen en las empresas de Estados Unidos y de Alemania. Las CBU 39, que las fabrica Boeing también, con la financiación en este caso de Santander, del BBVA o de CaixaBank.
o munición de artillería, diferente munición de artillería, que igual alguna os suena, los proyectiles de 155 milímetros, o los howitzer, son proyectiles que se lanzan desde morteros o se lanzan desde diferentes maneras de dispararlos, que han sido utilizados en estos casos, como veis aquí, y que estos sí que los fabrica Rheinmetall. Rheinmetall es un gran fabricante, desde aquí, en Burgos, de los proyectiles de 155 milímetros y otros similares, desde Burgos y desde Extremadura. Al final, en un sitio se hace una cosa, en el otro se hace el otro, y desde Oviedo también, y después se exporta a otros lugares. En este caso lo exportarían desde Alemania, no tenemos evidencia de que esto se exportó en este momento desde España, sino que se exportó, pensamos que desde Alemania, y con la financiación, en este caso ya incluso de otros bancos, como el Banco Caminos, que aparece aquí, o empresas más pequeñas de inversión, en este caso. Aquí nos aparece Rheinmetall otra vez, en la lista, en la cuarta columna, los bancos principales, incluso también de vehículos terrestres armados por la empresa Oshkosh Defense, también de Estados Unidos, financiada por el Santander y el BBVA. Es decir, con esto nos salen evidencias para decir claramente que estos bancos que aparecen aquí, hacemos un ranking de la banca armada española, es el nombre que le hemos puesto, vinculada al genocidio, o en esta lista más larga, en pequeño, son las primeras 25 entidades que aparecían de bancos del mundo. Son bancos de Estados Unidos, muchos de ellos, pero quizá algunos suena, como el Citi, que igual Citibank pertenece a o el BNP, o el Barclays, o Crédit Agricole, o el Deutsche Bank, algunos bancos que a lo mejor también resulta que sois clientes o conocéis a alguien que lo es. En la lista de banca española, en este caso, de participar en el genocidio en Gaza, en Palestina aparece Bancamark, que sea más conocido, aparece Ibercaja, aparece Bestinver y los primeros la Caixa o CaixaBank y sobre todo BBVA y Santander. En otros informes hemos ido acumulando esta información, estos son informes de otros años, pero vemos que han aparecido también otros bancos buscando otras empresas y con otra información. Nos aparecía el Banco Sabadell, Bankinter, nos aparecía incluso Caja Rural alguna vez, nos aparecían una serie de bancos que no son solo los más grandes que teníamos. Para acabar, al final diríais, bueno, pero estos bancos están haciendo algo al respecto. Y sí, es verdad. Desde el inicio que empezamos la campaña, hablamos con el BBVA, sobre todo el BBVA se interesó, porque la primera acción que tuvimos era una campaña exclusiva con el BBVA, que era BBVA sin armas. Luego hicimos Santander sin armas, luego la Caixa sin armas, Sabadell sin armas, y luego al final, como eran todos, pues se convirtió en banca armada porque nos aparecían prácticamente todos los bancos. Cosa que seguramente les gustó, para no tener el foco solo en un banco. Y recuerdo que al principio teníamos, y hemos hablado hace poco, unos días, hemos hablado con una reunión con la gente de CaixaBank sobre estos temas. Y con la gente del BBVA hemos hablado varias veces. Con la gente del Santander la verdad que no. Tengo que decir que, al menos a mí, yo no he tenido la ocasión. Y luego con algunas otras cajas pequeñas. Entonces yo diría, hay grandes bancos que sí que han tomado medidas al respecto. Y hemos mirado cuáles son. Una medida es la de que seguramente si vais mañana al BBVA o al Santander y decís, oye, que he visto este informe, en fin, a mí con mi dinero no quiero que hagan eso. Y seguramente te dirán, no se preocupe usted, para usted tenemos un fondo de inversión para lo que usted necesita, que le llaman fondos de inversión responsable, inversiones responsables, solidarias, etcétera, etcétera. Puede ser que sea verdad que ese fondo de inversión, esa parte pequeñita del banco, no la dediquen a invertir en armas y en cosas parecidas. Pero bueno, es un descaro, ¿no? Saber que con todo el resto del dinero están haciendo barbaridades y con el 0,01 están haciendo quizá alguna inversión que se pueda considerar responsable. La otra medida que han tomado
es la de incluso implantar unas políticas de defensa, le llaman su política de defensa, y hacen una lista como de criterios para que cuando les llegue una inversión, una operación, valorar si la aceptan o no en base a estos criterios. Y los criterios son de que excluyen operaciones con empresas que fabriquen ciertas armas. No armas en general, sino ciertas armas. Y le llaman, sobre todo, que fabriquen armas controvertidas. Entonces, distinguen entre las armas controvertidas y las que para ellos no son controvertidas. Las armas controvertidas, para los bancos, son las armas que están prohibidas, finalmente. Tienen un criterio que son las armas que están prohibidas o están en un proceso de prohibición. Claro, al final, lo que se están prohibiendo, lo que vemos que se prohíben es financiar operaciones de armas que ya no se fabrican o que no las fabrica casi nadie, que no son interesantes, son bombas de racimo, minas antipersona y en algunos casos valoran la cuestión de armas nucleares. Y aquí sí que es verdad que alguna vez parece que se miran algo, aunque cuando vemos que tienen estas políticas de defensa, que sobre el papel suenan bien y cuando te las explican suenan incluso mejor, y luego hacemos nuestro análisis casi anual elegimos 30 o 40 empresas y vemos quién financia esas empresas, que son las que fabrican las armas que se usan en las guerras y en crímenes de guerra y en todo lo que conocemos, vemos que el BBVA y el Santander sobre todo aparecen en el top de inversiones, invirtiendo 4.000, 5.000 millones, financiando con 4.000, 5.000 millones en estos informes que hacemos. Luego es verdad que hay otras cajas pequeñas con las que parece que esto se lo miran. No sé si mucho o poco, pero es verdad que puntualmente Caja Laboral o Caixa Popular en Valencia o la Caja Rural o algunas cajas rurales pequeñas, al final conoces a mucha gente de banca que te explican que sí, que les han hecho un curso, que les han explicado que esto es una cuestión que se mira, pero claro, llevamos muchos años y vemos que son como unas políticas de reacción. Es decir, cuando encontramos algo y lo decimos, se lo miran y dicen, ¡ay, no me digas! Pues se nos habrá pasado, ¿no? Y es un poco la manera de reaccionar. Es la del se me ha pasado, ya lo siento, y se lo miran y lo que entendemos y queremos creer que esa inversión o esa financiación que hemos encontrado la han cancelado, pero no sabemos nada de todas las demás. Así que yo creo que tiene muchos agujeros en esta gestión de las finanzas. Y luego tenemos la opción de la banca ética y el ejemplo de Fiare, que no lo tengo que explicar yo, sino que lo va a explicar Leandro. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, a partir de aquí, de las evidencias, porque es indiscutible, son hechos incontestables, es una investigación fiable de más de 20 personas, creo que trabajáis, ¿no?, en el Centro de EDES, como investigadores y con fuentes fiables, con esas bases de datos que nos ha contado, eso nadie lo discute. Entonces, lo único que podemos hacer es pues, hablar alrededor de qué posicionamiento ético y cuál es la postura que adoptamos como ciudadanía, como personas, como seres humanos ante esto, ¿no? Por nuestra parte, pues vamos a plantearos una alternativa, es decir, existe y es muy real. Voy a haceros una breve exposición acerca de qué es Fiare, en qué estado estamos y por qué es, y consideramos que es, los que hemos subido aquí somos los que representamos aquí a nivel local en Castilla y León, porque es algo que realmente podemos optar por ello y participar y abrirnos una cuenta o ser personas socias de forma inmediata si nos posicionamos éticamente después de conocer, pues por ejemplo, estos datos, ¿no?, nos ha presentado Jordi. Yo creo que esto está bastante respondido, ¿no? Lo que decía este personaje, que a partir del cual se atribuyó eso del fordismo y tal, ¿no? Pues no era un ser, digamos, inocente, sabía de qué hablaba, que como supiéramos qué hacen los bancos con nuestro dinero, habría una revolución, pero al día siguiente planteada, ¿no? Acaba de contarnos Jordi qué hacen en cuanto a la industria de la muerte, industria armamentística. Es uno de los informes de referencia que utilizamos, el Centre de l'As, ¿no?, nosotros como Fiare Banca Ética. Este es otro de los que utilizamos. La banca apoya el caos climático, que hacen 8 ONGs internacionales,
con 589 ONGs de apoyo en más de 69 países, otro informe indiscutible. Y ahí, pues en el último, el del año 2024, nos planteaban o exponen la evidencia de que casi 7 billones de dólares se han invertido en las industrias fósiles, el petróleo, el carbón, el gas natural, que nos están llevando al caos climático, a una civilización que puede que no tenga posibilidades, ¿no? Tal y como la conocemos, si seguimos tal cual, según el sexto informe del IPCC. Si analizamos con detalle en ese informe de la banca Apoya al Caos Climático, pues vemos una evidencia también. Si nos fijamos en los bancos que nos atañen, porque les tenemos más cercanos, porque es donde depositamos nuestro dinero, la banca española, pues tenemos esos rankings, ¿no? Que son unos rankings, podríamos decir, de la infamia en el sentido de lo que estamos hablando, ético, ¿no? Entonces, en el puesto 31, como si fuera una competición, pues está el Santander, en el 39, el BBVA, en el 47 la Caixa, pues con esas cantidades que tenemos en amarillo, y en el periodo desde que se firmó el Tratado de París, desde 2015 hasta el 2023, pues entre los tres suman 168.000 millones invertidos en algo que nos lleva al caos, que nos lleva a que en una o dos generaciones esto no va a tener salida, ¿no? Estamos en el barranco de la crisis, de las crisis climáticas, ¿no? O sea, luego están apuntados a esas siglas que viene ahí, al Net Zero Banking Alliance, a una especie de compromiso de que no van a emitir, van a tener un balance cero de emisiones, lo cual es un puro greenwashing o lavado de imagen. También sabemos que la banca tiene en paraísos fiscales o guaridas fiscales mucho dinero, ¿no? Cuando se hacen índices, por ejemplo, de Oxfam acerca de la banca española, del IBEX 35, los bancos que están en el IBEX, pues estos datos también nos parecen tremendamente desalentadores, ¿no? Casi 5 billones de dólares van a parar a paraísos fiscales, y eso significa, abajo veis, por ejemplo, que es casi la mitad de lo que sería el presupuesto de sanidad pública de países de renta más baja, o incluso en nuestros países más enriquecidos, pues casi el 10% del presupuesto, solo lo que evaden bancos españoles en los llamados paraísos fiscales. Bueno, ¿cómo nace la banca ética? Y vamos a ir al grano, que es lo que nos interesa. La banca ética nace en los años finales de los 60-70, en el contexto de la guerra de Vietnam, en el contexto del apartheid de Sudáfrica. Esas fotos icónicas que conocemos, ¿no? La niña del Napal, ¿verdad?, que ahora es embajadora de la UNESCO. Pues eso hizo a muchos manifestantes, como esa otra foto icónica, como esa mujer en Washington, 1969, 500.000 personas saliendo a la calle protestando, ¿no?, ante la guerra de Vietnam. Se dieron cuenta de que estaban clamando paz, de que estaban gritando mientras su dinero en el banco estaba financiando esa guerra, que sus ahorros estaban, digamos, manchados de sangre, ¿no? Y ante eso se plantearon de qué nos sirve gritar paz si dejamos que la banca, en este caso norteamericana, o nosotros si pensamos en la banca nacional, pues está financiando, como nos ha contado Jordi, la industria de la muerte, ¿no? Somos cómplices directos, ahí habría todo un debate ético, directos de esas atrocidades que denunciamos cuando salimos a las manifestaciones o cuando interiormente decimos esto es intolerable, ¿no? Bueno, pues nació la banca ética, pero es que ahora ya es una realidad consolidada, ya no estamos en los años finales de los 60 o 70, estamos en concreto en FIA de Banca Ética, que empiezo a comentar qué es. Llevamos 10 años de actividad. Es la unión FIA de Banca Ética de dos proyectos, de dos bancos. Banca Ética, un banco italiano que nace pues hace 25 años, y de FIARE, que es la marca española, en una alianza como sucursal plenamente operativa desde el año 2014. Por lo tanto, llevamos 10 años de plena operatividad en una utopía realizada, decimos, los que empezamos a construirlo. Pues sin lugar a dudas, detrás de estaba una fundación, estábamos las personas socias. Es una banca transformadora, es una banca ética, cooperativa, ciudadana, y básicamente es una herramienta para la transformación social, pues a través del dinero, a través de la financiación de proyectos que tienen un impacto social, un impacto ambiental positivo, bajo los principios, decimos, de las finanzas éticas. Transparencia, participación, democracia económica. Es una banca democrática, las personas socias, como las que podemos estar aquí hoy, somos las propietarias de la banca, que es independiente de partidos políticos, de grupos económicos. Hay un límite del 1% de posesión del capital social, por tanto, nunca jamás puede haber grupos de interés o grupos que tomen las decisiones, sino que se toman de forma asamblearia, una persona un voto, no un accionista un voto. Por lo tanto, si tengo 50% de las acciones,
soy un gran fondo de inversión, tomo decisiones estratégicas, no puede realizarse en nuestra banca. Los órganos, como el Consejo de Administración que elegiremos en el mes de mayo en Madrid, pues les elegimos en asamblea. Y hay más de 90 grupos de socias, de personas socias activas en los territorios, en España pues más de 20, que promovemos las finanzas éticas, que somos la representación local del banco. Y somos un banco por la economía o inserta la economía social y solidaria, es decir, con nuestros, y este es el meollo de la cuestión, ¿no? Con nuestro dinero, con nuestros ahorros, solo se financian proyectos de organizaciones, de personas que tengan una clara vocación, decimos, de transformación social, un impacto social y ambiental positivo, básicamente en esos 4 sectores: inserción social y laboral, agroecología, sostenibilidad ambiental, cultura y calidad de vida, comercio justo, cooperación y desarrollo, y en general cualquier sector cuya evaluación implique un impacto ambiental, un impacto social positivo. Somos la única banca en el mundo que publica online todos los proyectos que financia. O sea, se les caería la cara de vergüenza, ¿no?, si pusieran el pleno detalle que ha dicho Jordi, de con estas armas concretamente que han ido a parar, se ha destruido el hospital, no puede ser, ¿verdad? Hay tantos ejemplos de financiaciones que provocan verdaderos desastres, ¿no? Entonces, la clave en nuestra banca es, entre otras particularidades, aparte de la democracia interna, de la transparencia, es qué financiamos. Entonces, la política del crédito es clara. Hay cosas que no financiamos por estatutos, no podemos financiar una serie de sectores como es la producción y comercialización de armas, que es el informe que nos ha presentado Jordi, o empresas cuyo impacto sea absolutamente negativo, minas a cielo abierto, en fin, en el medio ambiente, o empresas que trabajan con trabajo no decente o con explotación laboral, no digamos con explotación infantil en países empobrecidos, o la ganadería intensiva que provoca la deforestación de selvas para utilizar el cereal que come la cabaña ganadera, o no tratamos con países comprando su deuda pública que excluyan o marginen a minorías o grupos enteros de población, en fin. Y sí financiamos, sí es nuestra misión y es lo que hacemos, sectores privilegiados como son pues los que pueden figurar ahí. Por ejemplo, aquellos que provocan una transición energética justa, por ejemplo, aquellos que trabajan con modelos no agroexportadores, sino de agricultura, de ganadería ecológica, modelo extensivo, o con empresas sociales y responsables que trabajan con la inclusión social. Y estamos trabajando también en crédito a particulares, cubriendo necesidades básicas, como puede ser una primera vivienda, no ostentosa y no zonas pues, de lujo, o medios de transporte eficientes y ecológicos o más ecológicos, o eficiencia energética en los hogares, en general aquellos que provocan el bien común y el interés colectivo. Hacemos, y esa es también una de las cuestiones que no hace ninguna otra banca, pues una doble evaluación de los proyectos que solicitan financiación. Hacemos la que hace toda la banca, por supuesto, con las 40 personas aproximadamente que trabajan en España, económico-financiera, a ver si un proyecto es viable o no. Pero luego hacemos otra que es una evaluación socioambiental, que significa que con más de 100 indicadores evaluamos aspectos como la democracia interna de la organización, la transparencia, si se pagan salarios justos, si hay inclusividad, si hay respeto, por supuesto, al medio ambiente, a las condiciones laborales, la implicación con lo local, a qué distribuye los beneficios. Bueno, es una tarea muy dedicada que hacemos las comisiones de evaluación socioambiental, de la cual en Castilla y León formamos parte, pues algunos de los que nos habéis visto aquí arriba. Elaboramos no solamente un balance económico, como hacen todas las empresas, sino un balance social por medio de estos informes de impacto. Este es el último, el del 2024. Estas son las cifras que realmente nos colocan positivamente, es decir, no buscamos, somos economía social y solidaria. Nosotros, economía solidaria, no buscamos maximizar el beneficio a costa de cualquier desastre ambiental, o a costa de personas, o a costa de la falta de respeto absoluto a muchas personas o al medio ambiente, sino que nos gustan y buscamos estos datos, como que haya habido, por medio de los proyectos financiados, pues 4.095 migrantes acogidos, 67.000 personas beneficiarias de servicios sanitarios o socioasistenciales, socioeducativos, o esos a mí me gustan mucho, en particular los ecológicos, que se hayan evitado pues, 150.000 toneladas de CO2 equivalente, o que se hayan puesto 143 instalaciones de energía renovable, 7 megavatios instalados, modelos energéticos descentralizados, en fin, habría muchos datos que realmente pues, nos inspiran y nos parecen absolutamente positivos, ¿no?, los que estamos dentro, y nos ilusionan, ¿no?
los números para saber que ya no es una banca insignificante, sino bastante significativa dentro de lo que es el contexto financiero, claro. Pues bueno, los de arriba son los datos del Estado español, los de abajo los del grupo, entre España e Italia. Bueno, pues tenemos un capital de algo más de 5 millones, casi 4.000 personas socias en el Estado español, 282 millones de ahorro recogido, 128 millones de préstamos utilizados. Bueno, las cifras generales de banca ética pues bastante más gruesas porque bueno, llevan 25 años. 2.500 millones de ahorro, 1.200 y pico millones pues, de préstamos utilizados. Otra particularidad importante es que con los resultados, con los beneficios, no los repartimos, no se reparten dividendos a las personas socias, sino que se reinvierten para cumplir con la misión que tenemos, que es transformar, provocar una transformación social por medio de las finanzas. Van a parar reservas obligatorias a una fundación que tenemos, Fundación Finanzas Éticas, donaciones, y aquí viene lo bueno, ¿no? ¿Y cómo puedo participar? O sea, ¿qué hago? O sea, ¿nos vale solo con protestar? ¿Nos vale solo con seguir saliendo a las manifestaciones? Ya no estamos en los años 70, tenemos una herramienta muy válida. Podemos comprar capital social, podemos comprar acciones de esta banca ética, cooperativa, ciudadana, pues evidentemente que sí. Podemos abrirnos una cuenta corriente, disponer de la banca online, domiciliar nuestras nóminas, nuestras pensiones, o recibos, transferencias, etc. Podemos tener y tenemos desde hace 10 años pues, tarjetas de crédito, de débito, de prepago. Podemos abrirnos uno de los diversos depósitos que tenemos. Evidentemente, ¿no? Pues, podemos solicitar un préstamo. ¿Y cómo hacerlo? Pues tan sencillo, un gesto tan sencillo, puede durar 5 minutos, como bajarse la app de Fiare Banca Ética, donde pones fiarebancaetica.co, productos app o app Fiare Banca Ética, y siguiendo los pasos, rellena la información, videollamada identificativa, firma online, pues ya tienes cliente, ya tienes abierta tu cuenta en un banco que pues, no invierte en armamento, etcétera, etcétera, ¿no? Si quieres ser persona socia, pues tienes que haberte abierto antes previamente la cuenta y entrar con las claves en la banca online, tu usuario, contraseña y pues en un apartado pues que sería ese, ahorro, solicitud de acciones, pues comprar acciones, y esa sería la mayor implicación, no solamente tener cuenta, un depósito, sino colaborar en lo que es el capital estructural, que es lo que realmente da la fortaleza pues, a una empresa en general. Comprar acciones, son acciones que no cotizan en bolsa, que no participamos de la especulación, que hemos fijado a día de hoy un precio unitario de 63 euros, que va sucesivamente, normalmente cada 2 años, 3 años, decidimos en la asamblea que se revalorice para que no pierda valor la acción. También para abrirse una cuenta, pues puedes abrirte una cuenta siendo persona socia o no, como abrirte una cuenta y no ser persona socia, depende del grado de compromiso que quieras establecer. Y en definitiva, pues lo que tenemos en uno de los apartados que más nos gusta bucear y mirar, y aquí hay gente que ha obtenido financiación en la sala, pues es entrar en este apartado de con mi dinero, ¿no? Que se está haciendo con mi dinero, y empezar a ver la cantidad de proyectos que son hermosos, que están transformando la realidad por medio de esos datos de impacto que elaboramos también cada año. En definitiva, tomar el control de una vez por todas del destino de nuestro dinero. Que nuestro dinero, decimos, piense como nosotros, ¿no? Con nuestros valores éticos. Pero claro, depende de dónde lo tengamos, vamos a poder decidir cómo, ¿no? ¿En dónde van a parar los fondos de los préstamos concedidos? Pues bueno, ahí hemos puesto 10 ejemplos locales y algunos 2 nacionales. Pues por ejemplo energética, que hay gente aquí, una pues cooperativa también de la economía solidaria que comercializa energía renovable bajo un modelo pues también de economía solidaria, Vaya Ecolit, un centro de acopio de productos ecológicos, o federación de asociaciones vecinales, o Finca Bolboreta, elaborando un vino magnífico bajo una producción ecológica en Toro o al lado de Toro, Aspaín, entidad de referencia en el tema de personas con discapacidad, o la ONG Azacán, o la Granja Crica, o Ecogermen, sociedad cooperativa de productos ecológicos, Son Mobilitat catalana, un modelo de car sharing o de vehículo compartido, o el referente en España del modelo de revolución solar que llamamos, de energías renovables, en fin, podríamos poner muchos otros ejemplos. ¿Quiénes son las personas socias que a día de hoy en Castilla y León pertenecen a Fiare Banca Ética? Bueno, hemos puesto algunas, son 250, ellas unas 40 son personas
jurídicas, el resto personas físicas. Y bueno, pues una pluralidad. Podemos decir que nos hemos juntado muchísimas entidades muy diversas, muy plurales, con un mismo fin y una misma misión, ¿no? Transformar con nuestro dinero, con las finanzas, pues hacer una transformación con justicia de la realidad, ¿no? Y una sostenibilidad integral, pues desde Cáritas, Ecologistas en Acción, o COCEDER, o Ecogermen, o Tejiendo Vida, un movimiento de cohousing o coliving en Valladolid, o la Asociación Finanzas Éticas, que pertenece también a nuestro entorno, o asociaciones vecinales. Bueno, a nivel nacional y en Italia igual, pues es todo un elenco de entidades de una diversidad enorme que recogen esa riqueza pues, de la sociedad civil. No estamos aislados, pertenecemos también a una red internacional, pertenecemos a esa alianza global por una banca con valores, o a la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos, o a nivel nacional a REFAS, la Red de Finanzas Alternativas y Solidarias. Ejercemos el lobby correspondiente en Bruselas o donde corresponda, por ejemplo, para lograr un tratado vinculante contra los combustibles fósiles. La solvencia del banco, si hubiera alguna duda, si alguien cree que esto tiene algo que ver con una especie de ONG o una buena intención, un buenismo, un voluntarismo, ¿no? Esto es un banco solvente, no solo solvente, no porque lo diga una noticia, sino porque elaboramos cada año un informe sobre las finanzas éticas en Europa, que recoge el movimiento no solamente de este banco italo-español, sino que de toda Europa, y bueno, pues recoge que la solvencia, los ratios de solvencia económicos, pues es idéntica no, es mejor la nuestra, de la banca ética, quizás porque no especula, no juega con productos financieros especulativos, que son muy arriesgados, no entramos en esos ámbitos, y nuestros valores, según el Banco España, el Banco Italia, las entidades reguladoras, pues son mucho más solventes, pero también son más rentables en los términos de ratios económicos, de rentabilidad. Es decir, que en esto no tiene que haber la más mínima duda. Finalmente, pues decir que a veces una campaña de publicidad que hicimos, pues es decir, estamos un poco como cabras, sí, porque realmente es que creemos, y es que es posible, lo estamos demostrando, que es posible cambiar las reglas de ese mercado financiero que en base a maximizar beneficios es capaz de cualquier cosa, ¿no? Invertir en Rheinmetall o en quien sea, en el bombardeo de un hospital en Gaza, siempre que eso dé rentabilidades. Pues creemos que sí, pero siempre y cuando digamos 0 euros de una vez por todas pues a financiar combustibles fósiles que nos llevan a un callejón sin salida, a financiar la industria de la muerte, etc. Y sí, todo el dinero posible, eso es de hace unos años esa cifra, pues para las empresas, para las entidades, para aquello que genera pues un impacto, un bien común. No queremos que nuestro dinero esté 24 horas, 7 días, 365 días a la semana provocando o financiando la guerra, la violencia, por poner el ejemplo que hoy nos ha traído aquí, sino que en nuestra cuenta corriente y desde nuestro bolsillo podemos también transformar la realidad. Y bueno, pues dado que hoy precisamente es un día donde se celebra pues, un personaje muy relevante, he puesto ahí 2 citas, hemos puesto de 2 individuos pues que en el siglo XX yo creo que marcaron pues, unas tendencias pues, magníficas. Una de ellas de Martin Luther King, pues, que dice algo con lo que nos identificamos, ¿no? O sea, no nos fijemos solamente en la perversidad de los malvados, sino en la indiferencia de los buenos. Y bueno, pues esta frase de Gandhi, que todos conocemos, quizás la segunda parte un poco menos, sé el cambio que quieres ver en el mundo, cuando muchas almas se unen con este propósito, la transformación es inevitable. Estamos absolutamente convencidos, sobre todo lo que se está demostrando, que con nuestro dinero, con nuestra capacidad de movilización ciudadana, creando comunidad, pues somos capaces de cambiar las tendencias, pero ciertamente hace falta firmeza, determinación, coherencia, y decir, si el gesto es un clic para abrirme la app y poder estar dentro de una entidad que cambia pues, el panorama, pues lo tenemos a nuestro alcance. Está verdaderamente, y os invitamos, los que hemos subido somos una panda que nos ha tocado hoy aquí estar, pero que esto es precisamente mutable, es decir, que esto cualquiera, estamos invitados a participar, a colaborar. La parte asociativa de personas socias en FIAR es muy significativa, eso no ocurre en ningún banco, eso transforma también la realidad. No solamente son los que deciden la parte operativa, los empleados, ¿no? En Italia pues 300, aquí 40, entre todos también decidimos el rumbo, el destino de dónde queremos que vaya a parar nuestro dinero. Así que, pues, bueno, estamos a vuestra disposición, Jordi y yo, y los compañeros y compañeras, para responder dudas, inquietudes o incluso de cómo se abre la cuenta, también.
Yo tenía dos preguntas para Jordi. La primera es si, no sé si esto es muy inocente de mi parte, pero si hay alguna medida legal que, igual que está el ICC o el ICJ, que hay un marco legal para condenar a Netanyahu o a otros criminales, si hay algún marco legal para impedir esas inversiones. Y si es así, si se está utilizando o hay impulso para poder utilizarlo. Esa es la primera. Y la segunda, me parece que hacéis un trabajo increíble y me ha hecho pensar en qué reacciones hay a lo que hacéis desde Centredelas, porque estáis poniendo en evidencia a gente con mucho poder y mucho dinero. Entonces, si habéis tenido alguna repercusión o, bueno, reacciones negativas que pongan, no sé, igual en peligro vuestro trabajo o lo comprometan de alguna forma. Muchas gracias. A ver, sobre la segunda pregunta, ¿no? Reacciones, no, yo también se lo preguntaba a veces a Arcadio Oliveres, que seguramente lo habréis escuchado alguna vez, que es un poco nuestro maestro en todo esto, y le he preguntado, oye, ¿no has tenido problemas nunca? Y decía, pues no, por desgracia, no hemos llegado tan lejos. Hemos tenido más reacciones, no tanto de amenazas, ¿no? O de, en fin, eso que digan, os estáis metiendo con quienes fabrican armas, con los bancos, con el gobierno. Por desgracia, pues quizás todavía no nos ven tan influyentes, ¿no? Tan peligrosos. Pero sí que se dan más reacciones entre los grupos afines o quienes buscan estar en este 10% o 15% que suponga la economía social, ¿no? Las personas que incorporan criterios éticos en sus decisiones, etc. Y es verdad, nos contactan a veces algunos bancos, con Caja de Ingenieros en Cataluña, que digamos que es una entidad financiera que trabaja mucho con el tercer sector también, o con la economía social. Salieron en un ranking nuestros de banca y, en fin, vinieron y tuvimos allí nuestras conversaciones. Todo esto ha pasado. Pero lo que sí que nos hemos dado cuenta es que no nos tenemos que parece que tenemos derecho a decir lo que queramos siempre que esté bien explicado, ¿no? Porque a veces te sientes miedo, incluso en alguna carta alguien ha puesto, pues emprenderemos acciones legales, ¿no? Entonces hemos hablado, hemos consultado con colegas, con abogados, etc. Y nos dicen, y tenemos cartas de respuesta en las que explicamos, bueno, nosotros nos basamos en la libertad de expresión, vivimos una democracia, podemos decir las cosas, no estamos diciendo ninguna mentira. Y esto es un poco un mensaje también porque vivimos con mucho miedo de decir lo que queramos decir. Y a pesar de que parece que hay algunas leyes que son más represivas que no hace unos años, con la ley Mordaza, podemos expresar nuestra opinión y trabajar desde donde trabajamos y decirlo tranquilamente. No pasa nada, y no tenemos que tener miedo en ese sentido. Luego, sobre la cuestión legal, sí que lo hemos tratado. De verdad, me lo había apuntado antes de que preguntaras, porque digo, esto es una cuestión que a veces vale la pena decir. A ver, en el año en que se prohibieron, porque participamos en eso, las bombas de racimo, en el año 2008 se prohibieron las bombas de racimo. Hay un tratado en el que España lo firmó y muchos otros países, y cuando se prohíbe un arma, que hay otras prohibidas, se prohíbe porque se aplica, digamos, como la legislación de los convenios de Ginebra, ¿no? El derecho internacional humanitario, en el que, sobre todo, la base no es que las armas estén bien o mal, sino que deben estar prohibidas aquellas que, al final, la guerra está permitida, es legal, siempre que se produzca entre militares, ¿no? Por decir algo. Y cuando las víctimas son civiles, digamos que esto es ilegal. Esto va contra los convenios de Ginebra y si no puedes hacer la guerra de manera que respetes esto, estás cometiendo un crimen de guerra. ¿Sí? Con todas las excepciones y detalles que hay, porque como vemos pasa y no le pasa nada a nadie, ¿no? En general. Pero bueno, este es el marco legal, el marco legal existente en el nivel internacional, y con este se utilizó, en la prohibición de este caso de las bombas de racimo, se hizo una campaña y se aprobó y se incluyó incluso en la legislación
española y en algún otro país, que es decir, bueno, si nos hemos prohibido como país producir, almacenar y vender estas armas porque son armas que producen un daño humanitario que no aceptamos y servirían para cometer crímenes de guerra y no respetarían el derecho internacional humanitario, también proponemos que en la ley aparezca que no se puede financiar la producción y la venta de estas armas. Y lo aceptaron, y en la ley española esto está escrito. Se incluyó un párrafo en la ley en el que también se prohibía la financiación. Eso fue la primera vez que ocurrió algo así. Entonces está prohibida en España la financiación de las empresas que fabrican minas antipersona y bombas de racimo. Y claro, con este ejemplo yo creo que pudiéramos estirarlo y pedir que todo aquello que consideramos que está prohibido en un país y desde un país pudiéramos aplicarle la coletilla de financiación, porque como vemos, sin financiación lo demás no ocurre. Va unido, no existe economía sin bancos, no existen proyectos sin bancos. Y en ese sentido hicimos un informe anterior a este, que fue el informe sobre la guerra de Yemen, sobre las armas que se utilizan en la guerra de Yemen, en el que utilizamos esta idea y se llegó a algún sitio interesante, en el que ocurría que hay una legislación que prohíbe vender armas a países en conflicto armado, a países que les utilicen de una manera ilegal estas armas, es decir, que maten a civiles. Y muchos ejércitos las utilizan, como el ejército de Israel en Palestina, como el ejército de Arabia Saudí en Yemen, para atacar hospitales, que se ha prohibido, para atacar escuelas, para atacar a civiles de manera descarada, ¿no? Y de manera, incluso vanagloriándose de ello. Esto está prohibido, esto es ilegal. Y como esto es ilegal, dimos un paso atrás y nos juntamos con una organización de juristas alemana y con Amnistía Internacional hicimos un informe sobre las responsabilidades de quiénes, de esas personas que sabiendo que esa operación que están haciendo, de las empresas de armas o del gobierno español, que sabiendo esa autorización que están dando o diciendo sí, vendámosle al ejército de Arabia Saudí o al ejército de Israel en este caso, también valdría, sabiéndolo, lo autorizan, conceden esa autorización, esa venta se produce y les hace cómplices de lo que allí está ocurriendo. Y se le puede aplicar la legislación del Tribunal Penal Internacional. Entonces llevamos el caso a La Haya y allá pues el fiscal pues lo tiene ahí esperando porque le han recibido muchísimos casos. Y no tenemos respuesta de ya 3 o 4 años. Pero es un caso documentado con 500, 600 páginas de caso de todo y según todos los expertos se podría hacer. Digamos que es algo que podría tener recorrido. Y claro, digamos que si se pudiera acusar al fabricante de armas que vende armas a un ejército que sabe que va a cometer crímenes, y eso está prohibido, se le puede acusar, se le puede procesar, si existiera el tribunal que lo cogiera, que para eso es el TPI, si se puede hacer lo mismo con un funcionario que sabiéndolo aún lo autoriza, y lo saben, los que no lo sepan, y lo saben, también digo yo que pudiéramos estirarlo y pudiéramos acusar a el banco que financia o a una empresa que sabe que vende armas a un ejército genocida o que comete crímenes de guerra. O sea que eso lo tenemos que trabajar. Si llevamos para las ganancias, podríamos llegar como ¿cuánto ha cobrado Santander por este ataque en Rafah, por ejemplo? Creo que no es fácil, son miles de intereses distintos y tal, pero mi pregunta va en este sentido. ¿Ha sido posible? ¿Tenéis una idea de cuánto podría ser? Muchas gracias. Nos lo hemos preguntado, ¿no? Cómo se pudiera hacer, pero es imposible. Igual podemos algún día aventurarnos, ¿no? Hacer una estimación diciendo, pues oye, con los beneficios del año, qué porcentaje de esos beneficios del año provienen de las armas o de algo en concreto. O sea que cuando intentamos hablar de esto con los bancos o buscar información, además vamos a las juntas de accionistas de estos bancos grandes y se lo decimos allí y luego pues nos contestan. Y claro, los bancos no éticos funcionan sobre todo, basan su razón de ser y quizás su éxito en el secreto, en el secretismo. Lo primero es
es información que no podemos compartir, porque es información confidencial. Entonces no podemos saber las operaciones de cada cosa, el detalle no, es imposible de conocer, lo sabe el banco y es saber quién lo sabe, ¿no?, dentro del banco. Y esta información así no pudiéramos, yo creo que no pudiéramos llegar a ella. Otra pregunta relacionada que nos hemos hecho y que al final hemos visto que quizá no vale la pena hacer el cálculo, primero porque es muy difícil y después no sé muy bien qué número nos daría, era el de ¿y cuánto supone esto en el banco, en el negocio del banco? ¿No? Porque al final encontramos, por ejemplo, 8.000 millones, ¿no?, que ha dedicado el Santander en las empresas de armas que hemos buscado en ese informe, que son, le aparecen 7 u 8 empresas que ha financiado y ha dedicado 8.000 millones a financiarlas. ¿Qué significa eso? En varios años, además es un periodo de 3 o 4 años. ¿Qué significa eso en el volumen del negocio de ese banco? Claro, como es un banco tan grande, significa un porcentaje muy bajo, eso que hemos encontrado. Entonces no podemos saber, como no sabemos la totalidad de la información, no tenemos toda la información, ni a todas las empresas del sector armamentista que financian, ni todas las operaciones, sino que tenemos cosas muy concretas, es imposible llegar a conclusiones de números en ese caso. Así que hemos decidido quedarnos más, pues explicar los casos que conocemos, como ejemplos de que lo que pasa es mucho más, diría yo. Bueno, correlacionándolo, o sea, sí que se sabe en relación con el tema de la financiación del caos climático, como llama el informe de esas ONG, es decir, en el tema de empresas fósiles o fosilizadas son una millonada, ¿no? Una billonada, ¿no? Lo que hemos visto, 7 billones, eso es una, dentro de la cartera de préstamos es una cantidad ingente, ¿no? Es decir, hay muchos aspectos aquí que evaluar, ¿no? El armamento es uno fundamental, sobre todo por la infamia y lo que estamos viviendo, pero bueno, hay un terreno ahí que es evidente y que es con la participación de lo que ya sabemos, de los fondos de los que disponen, y es una cantidad mayoritaria, que es lo que da las rentabilidades principales, ¿no? El tema de las industrias fósiles aún existente, ¿no? Entendiendo que es un foro abierto y que has citado, Jordi, a Cádiz, recuerdo una conversación en el año 82 con él y dijo esta frase que a nosotros en casa nos impactó porque estuvo residiendo en nuestro domicilio, y era: conocemos los informes, decía él, podemos hacer caminos como clientes de una banca alternativa, pero queda un tercer paso que se abre. ¿Qué pasaría en una sociedad como la española, que tenemos a veces auténtico pavor ante Hacienda, si hubiera un 5, un 10% de contribuyentes que nos negáramos a pagar una determinada parte correspondiente al gasto militar? Bueno, pues así empezó todo un proceso de gente que entendíamos que la objeción fiscal podía ser un camino. La pena es la soledad y la cantidad de recargas fiscales, de impuestos a mayores, un 20% era la media, que vienes pagando, ¿no? Pero la realidad es que esa incidencia social que hoy, ante toda la descripción que has hecho del informe y el compañero sobre la banca ética, siempre se queda uno en ese grado de decir, ¿qué pasaría en una sociedad donde hubiera un alto porcentaje de contribuyentes que dijeran al gobierno de España, sea al PSOE o al Partido Popular, le dijera que por ese camino no se puede ir? Campaña de objeción fiscal a los gastos militares, que las he explicado un poquito, ¿no? Seguramente la conocéis, ¿no? La mayoría. En realidad sería de un gran impacto si aplicáramos, ¿no?, el porcentaje teórico de este concepto. Porque el porcentaje de los presupuestos, apenas decimos, ¿cuánto es el porcentaje de los presupuestos del Estado que se dedican a gastos militares? Ahora estaremos hablando de un 5% de los presupuestos que se aprueban. Porque del PIB, es un porcentaje de los presupuestos, será un 4,5%, cerca de un 5%. Si quitamos el 5% de lo que nos sale en la cuota de la autoliquidación de nuestra declaración de la renta, claro, estaríamos hablando de dedicar 200, 400, 800 euros, depende de lo que ganes, 1.000 o 1.500 euros por persona haciendo gestión fiscal.
Y esto durante un tiempo tuvo cierto peso, generó un cierto debate, incluso, no sé si tanto en el Estado español en su conjunto, pero sí que sé que ha llegado un poquito más lejos, donde hay un régimen fiscal foral, en Navarra y en País Vasco, porque hay más cercanía con quien recauda los impuestos, es algo que todavía genera más debate político. Y aunque es verdad que nunca llegó a unas cifras muy elevadas, todavía hay, no sé si miles de personas, ¿no?, pero cientos de personas que hacen esta objeción, que hacen este acto de desobediencia, que es un acto de desobediencia consciente en el que se explica, en el que das la cara, en el que el dinero que dejas de ingresar en la Hacienda lo ingresas en una actividad alternativa al gasto militar que consideras que va con tus valores, y bueno, es algo que todavía podemos hacer. Ahora la campaña de objeción fiscal a los gastos militares, por los debates que he oído, sé que todavía se sigue haciendo. Se llegó más a una cifra fija, ¿no?, para hacer de restarte en tu declaración, ingresarlo en un proyecto pacifista o de derechos humanos, de lo que cada cual quiera, y llegó a una cifra fija que ha rondado los 80 euros, ¿no?, luego bajó. Incluso ahora, para quien sienta que a lo mejor, y eso es un debate que he oído más recientemente en esta campaña, quien sienta que igual es una buena manera de hacer campaña para mostrar que hay mucha gente tomando este partido, se proponía de hacerla por 1 euro. Es decir, para que salgan las estadísticas. ¿Cuánta gente la ha hecho? Ya no es a lo mejor el dinero, ¿no?, lo importante, cuánto dinero se desvía, sino ver cuánta gente está mostrando una opinión. Y quizá eso pudiera ser interesante. Lo que pasa es que no tenemos datos. Hacienda no nos dice, toda esta gente, ¿no?, ha hecho esta acción. Esto sería interesante quizá pedirlo, que a lo mejor tenemos derecho a saberlo, no lo sé. Pero sí que es una acción muy relevante, la desobediencia, canalizada de esta manera. Podríamos conseguir cosas, pero es verdad que no nos atrevemos demasiado, ¿verdad? Lo que quería es saber si en algunas guerras o situaciones humanitarias más terribles es más fácil esconder un poco el rastro de esa financiación de armas, si puede resultar más fácil camuflar esos gastos en unos conflictos que en otros o en unas situaciones que en otras. Muchas gracias. Es verdad que hay una parte de las armas que acaba en conflictos y que tiene unos canales que no son los legales, que no son los oficiales. Información sobre esto no hay, porque claro, es el mercado negro, y de los datos de los que hablamos habitualmente nosotros son los datos de las ventas de armas legales, las que aparecen en las estadísticas de los países y que dice el gobierno, porque el gobierno dice lo que quiere, también tiene la ley de secretos oficiales que esconderá lo que no conocemos ni ahora ni nunca, de momento. Así que es muy probable que en lugares en una crisis en la que sea más fácil que se produzca la llegada de armas por el mercado negro. Y es cierto que ventas de armas que son legales, al principio, que van a unos conflictos determinados, esto a veces no lo hablamos, van a ese conflicto, van a esa guerra, se utilizan en esa guerra durante X tiempo, pero cuando acaba la guerra, esas armas están allí. Y desde allí se transfieren a otros lugares a través del mercado negro, habitualmente. Y esto sí que sabemos que ocurre. Es decir, financiar la venta de armas a países en conflicto tiene dos lecturas, ¿no?, de preocupación desde un punto de vista político y ético. Primero, que estás contribuyendo al ejército a que te las vendes, a que ocurra a que haga lo que haga con esa arma, cometa crímenes o se perpetúe la guerra, y lo que ocurrirá después de la guerra, que sabemos que también será algo que rechazaremos, ¿no? Jordi, una pregunta. ¿Qué es la definición de arma? Claro, estamos en unos tiempos en los que ya no estamos ante las armas de antes, que las emplazabas y bueno, pues con conocer balística, pues mandabas... ahora, claro, hay armas que no funcionan sin un sistema satelital, etc.
en lo que consideráis armas, ¿qué estáis empezando a incluir o qué estáis pensando incluir, teniendo en cuenta esta consideración? Nosotros no hacemos nuestra definición de armas, sino que cogemos lo que dice el Gobierno, la Unión Europea, las Naciones Unidas, todo el mundo, que son las armas. Y las armas, en la Unión Europea hay 22 categorías y es verdad que las armas que tenemos en la cabeza son la categoría de la 1 a la 6. Son las balas, las municiones, las bombas, los explosivos. Y luego empiezan otras categorías, son los vehículos militares, esos son armas, porque si no hay vehículo no puedes hacer la guerra. Son los aviones militares, aviones militares de transporte y aviones militares de bombardear, están en la lista. Pero no lo digo yo, lo dice el Gobierno, y lo dicen todos los militares y la OTAN, ¿no? Y son los misiles, que son los sistemas de comunicaciones con fines militares, son los sistemas de radar utilizados para poder, porque cuando aprietas el botón no iría a donde quieres o donde se supone que tiene que ir, de no ser por todos unos sistemas que hemos creado para que eso funcione, y es militar, eso es considerado militar. Y así es, son 22 categorías en las que hay sensores de visión nocturna, hay infinidad de productos que se sabe que son para eso, son para los ejércitos o para los grupos armados. Y por eso se controlan, y están muy controlados, solo se vende a donde dice el Gobierno. Las armas están controladas todas y el mercado negro existe, pero el mercado legal, que nos escandaliza, está controladísimo, claro. Y aún estando controlado, esto lo decía antes, igual al final sale algo sobre el tema del comercio de armas, aún estando controlado, la ley española de la Asociación Común Europea o el Tratado de Comercio de Armas dicen que cuando te llega una demanda de una empresa que quiere vender armas a un gobierno, sobre todo es un gobierno, un ejército, pide la autorización del gobierno y el gobierno aplica los criterios. Y los criterios son excluyentes, son no vender armas, ¿no?, a países en conflicto armado. Es un criterio así, escrito prácticamente. O a donde se vulneran los derechos humanos, o donde pudieran afectar a la estabilidad regional. Es decir, hay unos cuantos criterios así. Y el TCA, el Tratado de Comercio de Armas, incluye a países armas que pudieran ser utilizadas para cometer genocidio. Lo incluye también, lo mejora. Es decir, todo eso son los criterios que el gobierno debe aplicar cuando da la autorización para vender armas o no. Este criterio lo debe aplicar Alemania, porque ha firmado, lo debe aplicar España y Francia, Italia, que son las grandes potencias, o Reino Unido. Estados Unidos no firma las cosas mucho, ya sabéis, tiene sus propias políticas, igual que China y Rusia, que no firman nada. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que España le vende cada año armas a Arabia Saudí, que utilizaba estas armas de esta manera y lo sabía. Y España también ha vendido algunos productos militares de estas categorías a Israel, que lo hemos encontrado, y habiendo empezado esta última fase del conflicto, ¿no?, el genocidio, sabiendo lo que estaba pasando allí ahora en esta época, también ha vendido algo, que luego se supone que algo han hecho con ello, que estamos esperando el informe. Lleva un año de retraso el informe que tenían que sacar de Comercio de Armas porque, me imagino, que están viendo a ver cuándo lo sacan, cuándo no, qué información tiene y qué información quieren poner ahí, qué información ocultan, porque algo hay. Es decir, esto ocurre, ¿no?, que se venden armas sabiendo que podía considerarse ilegal. Nosotros fuimos a hablar con el gobierno una vez nos atendió las personas que trabajan en esto. Fuimos con un informe que hicimos con la Escuela Cultura de Pau. La Escuela Cultura de Pau es un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona que hacen un informe anual sobre los conflictos en el mundo y sobre también vulneraciones de derechos humanos, una lista de un mapa de países marcas donde hay conflicto armado según unos criterios. Y dijimos, mira, juntamos esto con el comercio de armas para decir, oye, está vendiendo España armas a estos países donde este informe, que es un informe objetivo, en fin, está clarísimo, dice que hay conflictos armados, y muchos otros informes, también lo vimos. Entonces fuimos para decirles, oye, igual es que les falta información para tomar la decisión. Y se lo enseñamos. Le dijimos, mira, lo traemos para echarles una mano, si quieren les explicamos cómo va esto, tal, cómo funciona. Dice, no se preocupen ustedes, nosotros tenemos nuestros informes.
igual, ¿y cuáles son? Y dice, bueno, el gobierno hace sus propios informes. Yo entendí, pues las embajadas envían su informe. Y me imagino que sean informes que, claro, cuando tienen que vender armas a Arabia Saudí, ¿no? Imagino la reunión, ¿no? de la Junta Interministerial que hace esto. Y en Arabia Saudí, ¿lo ponían los derechos humanos? Pues no me viene nada. ¿Está en alguna guerra? Pues tampoco lo he visto, ¿no? Y pues venga, aprobado, ¿no? Algo así será, porque si no, ¿no? Bueno, sabéis que las actas de estas reuniones son secretas. Están bajo la ley de secretos oficiales y son actas que son secretas para siempre, ¿no? Sabéis que en España las cosas son secretas para siempre, no es como en Estados Unidos, que al cabo de 20 años se desclasifican los papeles, al cabo otros. Aquí la ley de secretos oficiales, que es de la época franquista, todavía está vigente, y lo que se decide en muchas decisiones políticas del gobierno son secretas y siempre lo serán. Una pregunta, cuando se está hablando de que hay que incrementar el porcentaje de aportación del 2 al 5% del PIB, pero luego has dicho que en el PIB ya gastamos el 5%, ahí hay ese detalle, si lo puedes aclarar, fenomenal. Un chascarrillo. Cuando se comentaba ahí que Trump está pidiendo que se incremente la aportación, por otro lado, es para que gastemos ese dinero en armas, ¿no? Y nuestro gran aportador es el Santander. Ahora me viene a la cabeza que el otro día en el Foro Económico Mundial Trump ha felicitado a Ana Botín porque hace un buen trabajo. Bueno, pues que sepamos por qué es el trabajo que está haciendo. Y la última cuestión es que quizá estamos en un buen momento para reactivar todas estas cosas porque bueno, pues el 2% que nosotros dedicamos ahora mismo es ese 2%, ¿no? Ese 2% está matando. Es decir, ese 2% se retira de sanidad, de educación, de investigación médica, y si dedicamos el 5%, ese otro 3% a mayores se va a retirar de esas cosas y se va a retirar posiblemente de los más vulnerables de nuestra sociedad. Con lo cual, ese dinero no es que se dedique a matar, es que ya está matando. El dato no, es que me refería es el 2% del PIB. El gobierno dice que es el 1, poquito, porque ellos solo cuando se llevan al Parlamento, al Congreso, a debatir los presupuestos, en ese debate, se dice que se habla del presupuesto que tiene el Ministerio de Defensa. Pero claro, el Ministerio de Defensa es alrededor del 1% del PIB. Pero luego tienes que buscar el dinero que hay para gastos militares en industria, el dinero que hay para gastos militares en seguridad social, que no se paga, el dinero que hay para las pensiones de cosas de tal, y para I+D, para las misiones en el exterior que no están bien calculadas, ¿no? Que al final del año cuestan 1.000 y se ponen 40 millones, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que hay que sumar de verdad. O sea, el gasto militar real en España ya está en el 2%. Lo que pasa es que nos están diciendo que somos los últimos de la cola en la OTAN, que solo tenemos el 1,2, el 1,3%. ¿Para qué? Pues bueno, para generar yo creo que el estado de opinión de decir, oye, pues es verdad, no podemos ser los últimos, no ser los primeros, ¿no? Y para llegar a ese 2%. Entonces, claro, Pedro Sánchez prometió en la reunión de la OTAN en Madrid, ¿no? Allá dijo, España va a llegar al 2% el año 2029. Y claro, nosotros decíamos, pero si ya estamos en el 2%, tenéis que reducir, porque estamos en el 2,1%, ¿no? En el gasto militar real, con el criterio OTAN, con el criterio oficial. Pero, claro, él decía, no, estamos en el 1,3%. ¿Qué suponía ese incremento? Pues ese incremento suponía 13.000 millones, perdón. 1.000 millones más. En este año, depende de dónde partas, ¿no? Tienes que aumentar. O sea que España, sí o sí, va a aumentar desde el año 2024 13.000 millones hasta el año 2029. Como mínimo. 13.000 millones, como bien dices, saldrán de otro sitio. Y ahora con lo del 5%, claro, estamos, ¿no? Intentando llegar muchísimo más lejos. Esto que decías, este criterio se estudia en economía, seguramente Leandro también lo estudió en su momento, casi en la primera clase, en la explicación de que se pone una gráfica de Paul Samuelson, de cañones o mantequilla, para explicar el coste de oportunidad, ¿no? Que en la economía pública, en las decisiones o económicas, en la economía de una casa lo mismo, tienes un presupuesto y tienes que elegir lo que no va aquí,
va allá y lo que va allá no puede ir al otro lado. Y su explicación de cañones o mantequilla era muy gráfica, ¿no?, en ese caso. Bueno, pues vamos a tener que marcharnos. Os recuerdo que si alguien quiere información sobre el grupo de iniciativa territorial de banca ética, de FIARE Banca Ética, que se apunte ahí en la entrada. Bueno, pues os agradecemos a todos y a todas que hayáis estado aquí, que os haya parecido interesante y clarificador, y sobre todo muchísimas gracias a Jordi, que ha venido a Valladolid a hablarnos de esto que tanto necesitamos saber, que es muy importante. Pues nada, muchas gracias. También, bueno, os voy a recordar, si queréis saber algo más de esto, supongo que meterse, por lo menos yo me he metido en la página del Centro de las, están los informes, hay muchos informes, y bueno, y el que quiera saber más de FIARE Banca Ética, pues que se meta también en la página de FIARE. Pues bueno, ahora sí, bueno, un momentito, que nos va a decir algo. Muchas de las caras sois socios de FIARE, los que no lo sois, pues esta noche tenéis para comentarlo con vuestra almohada. Pero para quienes sois socios de FIARE, decía que para quienes sí que sois socios de FIARE, habréis recibido ayer un correo electrónico de FIARE Banca Ética para una videoconferencia interesante en relación con el tema de la paz que estamos comentando hoy. La videoconferencia del próximo lunes, día 3 a las 5:30. El tema general de la videoconferencia es el plan estratégico del Grupo Banca Ética para los próximos años, del 2025 al 2028, y hay un apartado específico de compromiso con unas finanzas desarmadas. Creo que es un buen foro para comentar que Banca Ética en Italia, FIARE Banca Ética en España, estamos tomando iniciativas de cara al público general muy claras en hacer ver que nuestro banco es un banco desarmado y en poner este tema encima de la mesa. Bueno, pues eso, no me enrollo más. El próximo lunes a las 5:30, en el enlace que habéis recibido en el correo electrónico, es el enlace para inscribirse para esta videoconferencia. Muchas gracias.